Hola, me llamo Ruth de la Rosa y soy copywriter creativa y periodista. Soy muy fan del café con mucha espuma, los bolis con tinta y del buen contenido. Me encanta tanto leer historias como contarlas y por eso, después de trabajar como copy en empresas como Mr. Wonderful, Buddy o Lo Quiero y en agencias de comunicación con grandes cuentas, decidí hacerme freelance para trabajar en remoto y hablar sobre contenido digital y creatividad. Te doy la bienvenida a Palabras sin filtros, un ratito de reflexión sobre el mundillo digital que te dará ideas para crear contenido auténtico, creativo y útil para tu marca de la mano de creadores con mucha trayectoria en el mundo digital. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a Palabras sin filtro. En este episodio de podcast nos acompaña Catalina o Lina, no sé cómo prefieres que te llame. Catalina. Catalina, la impulsora de Lina Study. Es un estudio de branding y diseño gráfico boutique que ayuda a mujeres, sobre todo emprendedoras, con el diseño y el branding estratégico. Luego hablaremos un poco de qué va esto. Además, Catalina crea estrategias que están alineadas a valores y ayuda a las marcas a conectar emocionalmente con los clientes. Bienvenida. Gracias. Catalina, un gusto tenerte aquí y me encanta hablar además de diseño. Bueno, me encanta. Diseño y copy yo creo que siempre es la dupla perfecta, así que... Hombre, trabajan mucho juntas. Claro, trabajamos mucho juntas y en general me parece que es súper interesante. Así que, bueno, explícanos un poco qué haces, cómo empezaste, cómo has llegado a emprender. Voy a intentar resumirlo. Yo estudié diseño gráfico, soy argentina, pero vivo en Andorra ahora. Estudié diseño gráfico hace muchos años atrás en la Universidad de Buenos Aires y mi plan era terminar la carrera y ponerme a trabajar en algún estudio de diseño. Y viene mi padre y me regala un viaje a Europa y ahí la vida ya está. Nunca más fui a Buenos Aires. Empecé a hacer mucho viaje, empecé a conocer culturas. Siempre metida con el diseño, siempre buscando las tendencias, museos, aquí hay muchos museos, entonces me volví loca con Europa, pero empecé a hacer un camino un poco más de viajera. Hasta que hace unos años, bueno, ya nos llegamos a Andorra, me enamoré de Andorra, me enamoré de un catalán también, entonces nos fuimos quedando cada vez más aquí y de repente empecé a trabajar más de diseño aquí y bueno, llegó mi hija, llegó la pandemia. Justo después de mi hija llegó la pandemia, entonces ahí vino un momento de reestructurar vidas también, ¿no? Que creo que nos pasó a muchos y no a la mayoría. Y bueno, resulta que estaba trabajando en un trabajo que no me permitía pasar tiempo con mi niña. Trabajaba de 9:30 de la mañana a 7:30 de la tarde, la veía 1 hora y dije, esto no puede seguir así, no lo puedo mantener. Y decidí lanzarme a por todas y abrirme mi estudio de diseño. Una nota de colores que aquí en Andorra no se puede ser autónomo sin abrirte tu propio comercio, entonces me obligó a tomar la decisión de dejo y empiezo. O sea, no hubo bueno, sigo con un trabajo mientras hago trabajo freelance, no podía, porque no podía haber facturado esos trabajos. Entonces decidí, creo que fue la mejor decisión, cortar como por lo sano y decir, hasta aquí mi relación de dependencia y ahora empiezo mi camino de mi estudio de diseño, sin clientes, sin nada, de cero. Eso te iba a preguntar, ¿cómo empezaste a conseguir tus primeros o primeras clientes? Porque esto es difícil, siempre a todas nos cuesta mucho. Sí, es verdad que me gusta mucho entablar como conversación con la gente y me gustan las relaciones personales, entonces voy contando un poco de mi vida también y fui avisando sin vender, o sea, simplemente decir me voy a hacer autónoma, voy a abrir mi estudio de diseño, pero realmente mis primeros clientes entraron por amigos y hice una publicidad en Instagram que puse 10 euros, me acuerdo, y era un montón para mí, porque claro, toda inversión da miedo al inicio, ¿no? Y me llegó una clienta, en ese entonces vendí mi primer paquete de identidad visual, no era branding, era identidad visual, creo que eran 100 euros. Regalando aquí el trabajo, ¿eh? Sí, pero al final dije, puse 10 y gané 100. Mucho trabajo, pero también me da visibilidad. Y esa chica, que en su momento llegó hace 2 años y unos meses ahora, hoy por hoy seguimos teniendo relación laboral, me siguen trayendo clientes. De hecho, es periodista y copywriter, entonces también me pasan muchos trabajos grandes. Y la verdad es que siento
Sí que Instagram me ayudó y es mi canal en realidad donde yo me siento, bueno, que tengo más relaciones, pero donde más trabajo es el boca a boca. Sí, eso es verdad. No sé, siento que entre mujeres también empatizamos mucho. Sí, yo aparte decidí estratégicamente que mi nicho iba a estar puesto en mujeres emprendedoras, en una fase inicial de su negocio, porque es donde también yo me sentía como que podía empatizar, podía ayudarlas desde mi lado de trabajar su estrategia de marca. Y siento que es un poco de volver también. Creo que el universo a mí me dejó estar en esta posición, me ayudaron personas atrás y yo quiero ayudar también para adelante. Es interesante. ¿Cómo crees que influye el diseño en los primeros pasos al emprender? De no tenerlo a tenerlo, ¿eh? A ver, yo creo que el diseño es muy importante porque es una herramienta muy poderosa para comunicar y transmitir un mensaje. Creo que intentar armar, por ejemplo, el contenido son piezas gráficas, a fin de cuentas. Sí que pueden ser visuales, pueden ser audiovisuales, pero al final sí que necesito darle como un estilo, ¿no? Y si yo quiero transmitir un mensaje, realmente el diseño lo que hacemos, y sobre todo si trabajamos un diseño estratégico basado en objetividad y no subjetividad, lo que hacemos es intentar que ese mensaje llegue y cuaje, ¿vale? Y a la persona a la que yo quiero hablarle al final. Entonces sí que creo que el diseño es una gran herramienta. También sé que en los primeros pasos, en los iniciales de un negocio, a veces hay tanta cosa para hacer que igual el diseño lo vamos dejando y está bien. A mí, yo apoyo totalmente la decisión de, en un inicio, abrir Canva, hacerte un logo bien básico, agarrar una Sí. paleta de color en la que nos sintamos cómodas y salir a decir nuestro mensaje. Porque al final lo que queremos es vender y lo que necesitamos es trabajar ese mensaje. ¿Vale? Ese producto, servicio y el mensaje. Sí que creo también que en un momento la marca empieza a necesitar una identidad visual, Sí. porque empiezan a veces a irse por un lado en la comunicación y el mensaje, y aquí tú me entenderás, y lo visual empieza a sentirse como separado de eso. Entonces necesitamos hacer un trabajo de unión. Ujú. Claro, bueno, a nivel de copy siempre trabajamos, ¿no? La personalidad de marca primero, entonces trabajamos la voz y tono, entonces, y siempre, claro, paralelamente o a la vez o conjuntamente se trabaja el branding, ¿no? El diseño y el Claro, branding. Que, claro, en función de, no es lo mismo trabajar una marca con una visión más femenina o más suave o más clásica que una más cañera o más grunge o lo que sea. claro. Claro, a veces te encuentras marcas que suenan raras por eso, ¿no? Yo a veces he visto marcas que con una identidad visual como muy minimalista y un texto muy cañero que dices, uy, Claro, claro. tal cual. También creo que al inicio, sobre todo si son, las mujeres ponemos mucho nuestro corazón y el alma en nuestras marcas Mm, y solemos poner nuestra personalidad también en nuestras marcas, al inicio. Y en un momento hay que ser también coherentes con qué estamos queriendo vender, ¿no? Porque igual vendemos nuestra marca personal, pero igual no es nuestra personalidad al final. Nuestra marca personal puede tener una personalidad diferente de la mía. Puedo vender una sí, marca súper disruptiva, innovadora y yo ser mucho más tradicional y más, no sé, que no me guste tanto hablar a cámara, pero intento no mostrarlo. ¿No? Entonces también hay que tomar decisiones. Pero está bien al inicio y también con el copy pasará que tú, si al principio no tienes toda la capacidad de salir a contratar un copywriter o un diseñador gráfico, pues ¿verdad? lo haces un poco a lo Juan Palomo, lo haces sola, empiezas con lo que tienes y poco a poco lo vas a ir profesionalizando. Pues a mí me parece perfecto eso. Me parece perfecto arrancar porque lo importante es empezar. Y siempre mejor hecho que perfecto. Y luego lo podemos ir trabajando. Ahora es verdad que si lo hablamos, lo que me dices, ¿cómo se trabaja el branding? Y obviamente que lo primero que hacemos es trabajar la base y la estrategia de un negocio. Yo lo Ujú. primero que hago cuando me llega una marca es trabajar las bases, porque si no, no tiene coherencia todo lo demás. Y un edificio que no tiene estructura se cae al final, ¿no? Pero una cosa es lo que yo intento promover y vender con mi servicio, y otra cosa es lo que veo también que pasa en la realidad. Claro, es complicado, ¿no? Cuando
Ya cuando empiezas lo que dices tú, que queremos hacerlo, bueno, en mi caso, ¿no? Yo soy muy perfeccionista y sí que es verdad que he empezado a dar el ojo a un palomo, ¿eh? Pero luego, por ejemplo, en este caso, en mi marca de copy, yo quería que el branding fuera muy guay, o sea, porque realmente después de hacer un análisis un poco de estructura y de cómo yo quería reflejar la marca, me salió que yo tenía un arquetipo creativo, pero yo estaba teniendo claro, el branding que yo tenía era como cero, ¿no? Entonces, claro, luego cuando trabajas muchísimo esta parte estratégica, en plan, no, yo quiero transmitir pues que creatividad y tal. Luego cuando me presentaron paleta de colores y demás, pensé, pues es que me representa, aunque no, yo no vaya vestida de colorinchis cada día y no sé qué, ¿no? O sea, al final es como un reflejo de tu marca. Exacto. Interesante. ¿Qué ventajas y desventajas ves, por ejemplo, o cómo afrontamos el branding las mujeres, piensas, versus más los hombres ahora mismo con los casos que tienen sobre la mesa las emprendedoras? La mentalidad masculina y femenina son muy diferentes. La verdad es que sí que se nota y hay mucha psicología atrás de esto, pero la mujer siempre busca más empatizar, conectar a través de sentimientos y emociones que le generan las marcas, y el hombre es más del hacer, del liderazgo, de la proactividad. Entonces, a veces cuando trabajamos, y también por eso mi decisión de trabajar con mujeres, porque conecto mucho con ese lado femenino, a veces el hombre es un poco directo, necesita como que las cosas se hagan y son más objetivos, entonces tú le presentas el logotipo y el por qué lo has decidido y ok, me parece bien, pasamos a la siguiente fase y la mujer lo tiene que sentir. Me ha pasado mucho yo trabajo el One Concept Method, que es, yo entrego un concepto en base a la estrategia que hablamos, que trabajamos y la dirección creativa que decidí tomar, hago un concepto de marca. Y es brutal como la mujer se siente reflejada, ¿vale? Lo ve y es como, me has leído el alma, me siento tal yo adentro de ese diseño. Y al final son todas decisiones igualmente de lógicas de lo que le voy a presentar a un hombre. Pero el hombre lo ve más enfocado a él está bien, se lee lo que se tiene que leer, el logo está bien hecho, vamos para adelante, y la mujer empatiza mucho, se ve reflejada, y entonces cuando una mujer realmente empatiza y se siente en coherencia con ese logotipo y con esa identidad, wow, la grita el mundo como si fuera ella, es que realmente está ella atrás de esa marca. Reflejadas, claro, sí. Los hombres más prácticos en ese sentido. Sí, totalmente. Y me encanta también, ¿eh? Y me parece que está buenísimo trabajar nuestra parte masculina y femenina, todos, hombres y mujeres. Yo siempre estuve muy metida en el hacer, sin embargo, soy súper creativa también, tengo esa parte mucho más femenina trabajada, pero soy muy productiva, me gusta mucho el orden, la organización, soy como demasiado incluso, y entonces a veces me tengo que obligar a decir, bueno, ¿y qué me hace sentir esto? Y realmente yo siempre me di cuenta que tomé decisiones por mis sentimientos también, por cómo me hacían sentir las cosas. Y cuando no estoy decidiendo por cómo me hacen sentir las cosas, yo sé que estoy errando, que me estoy equivocando. Y lo sé en el momento de decir que sí a un trabajo en el que no estoy segura y después lo veo en el resultado al final. Claro. Entonces, creo que ahí veo grandes diferencias con los hombres, sí. Cuando, porque bueno, esto a veces también me pasa, ¿no? Bueno, como diseñadora y como copy, pero como copy, por ejemplo, es más fácil, entre comillas, adoptar una personalidad de marca sin que seas tú la que escribes, ¿no? En plan, mira, está escribiendo Ruth porque se nota mucho que es ella la que escribe, ¿no? Pero piensas también que hay, o sea, como tendencias, o por ejemplo, yo cojo a esta diseñadora porque diseña de esta manera, o prefieres que adaptar completamente tu diseño a la persona, o tienes como un perfil más marcado a una tendencia, a una manera de diseñar. Bueno, yo creo que es necesario como diseñadores encontrar un estilo en el que nos sintamos cómodos y en el que se refleje también un poco la personalidad del diseñador. Esto es debatible, porque hay ciertos diseñadores que dicen que no se tiene que ver el estilo del diseñador, pero yo creo que el diseñador es un poco artista, pero al final es un comunicador.
Entonces, sí que es importante, yo creo, yo tengo mi estilo de diseño, es donde me siento cómoda, y entonces intento transmitir ese mensaje y que mis piezas demuestran mi forma de trabajar para que después cuando el cliente ve el presupuesto o las primeras presentaciones, siente que conecta conmigo porque soy transparente y 100% cristalina con mi forma de trabajo y de ser. Pero al final yo no puedo poner mi estilo de diseño o mis gustos personales en el trabajo de otra persona, porque al final lo que estoy intentando es, como dices tú, encontrarle una personalidad a esa marca, que al final encontrar una personalidad es poner características humanas en una marca, ¿vale? Y entonces todos los humanos somos diferentes y todas las marcas son diferentes, cada una tiene sus valores, su visión, su misión, y le encontramos una personalidad que hable y que refleje el mensaje que quiere decir y llegue a las personas que quiere decir. Si yo interfiero mi subjetividad, mi forma de ser en ese mensaje, pues no estaría siendo coherente con lo que vendo. Pero sí que es verdad que tengo un estilo y por mi estilo también me llegan mis clientas, ¿vale? Pero, por ejemplo, ahora estoy trabajando 2 identidades visuales completamente diferentes, completamente diferentes. Uno trabaja en el sector de bodas y es una mujer, y en el otro tengo una empresa que hace energía eólica, que hay muchos hombres metidos en la comisión directiva, son muchas personas, y es súper tecnológico. Entonces hablamos de una cosa como súper glamorosa y femenina y tecnológica y masculina. Y me encanta, es un desafío para mí también. Claro, no tiene nada que ver, sí, es muy interesante. Bueno, eso es lo guay, ¿no? De trabajar también en el sector creativo, ¿no? Sí, a mí también me ha pasado. Arquitectos, no sé qué, y ahora, no sé qué, sushi, cosas interesantes. Me encanta, porque al final también a nosotros nos hace trabajar esa parte creativa. Porque si nos enfocamos solamente en un nicho como muy, muy, muy pequeño y siempre estemos con ese tipo de gente, con ese tipo de marcas, llega un momento que, si ves nuestro portfolio, pues empieza a ser todo muy, muy, muy parecido, muy coherente, y de repente que aparezcan estas marcas que sean más disruptivas, pues lo hace también más interesante. Sí. Explícanos un poco, porque yo sé lo que es, que yo estoy metida en el mundo, pero al principio sí que es cierto que muchas de nosotras no entienden bien qué diferencia hay entre diseño, branding, logo, ¿no? Un poco explícanos cuáles son las bases de crear una marca, porque yo ya lo sé, pero yo creo que es interesante que lo expliques desde tu perspectiva. Y o sea, ¿qué tienes que meter en ese branding, ¿no? Aparte de color, lo que sea, ¿no? Formas, ¿no? Porque digo que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? También me interesa mucho la tipografía, ¿no? Cómo se elige, cómo eliges tú esos elementos gráficos y esos colores en función a cómo lo haces. Vale, hay que empezar por ¿qué es el branding? El branding es el proceso de creación, desarrollo y gestión de una marca, ¿vale? Entonces, implica tener en cuenta las bases de un negocio para luego poder transmitirlo en la parte visual y verbal de una marca. El branding sería como el todo, ¿vale? Entonces, ¿qué trabaja el branding? Pues comenzamos siempre por una parte de estrategia. Empezamos a ver las bases de los negocios, lo que decíamos antes, visión, misión, valores, personalidad, competencia. Se hace una semana entera de inmersión en esa marca y de ver realmente qué hace, para quién lo hace, cómo lo hace y a quién quiere transmitir ese mensaje. Y teniendo esa estrategia muy trabajada, que igual es una presentación de 30 páginas que le hacemos a los clientes, después toca la parte de creación de dirección creativa. Entonces, la diferencia, por ejemplo, ahora, en este momento se divide entre identidad visual y branding, es que el branding trabaja la estrategia y la identidad visual es una parte del proceso de branding. Cuando vienen, yo ofrezco identidad visual separado, o sea, branding o identidad visual, pero para yo trabajar la identidad visual necesito que el cliente previamente haya trabajado su estrategia. Si voy a tomar decisiones simplemente por gusto y color, al final ese mensaje no va a llegar a donde queremos. Entonces, son como parches visualmente muy atractivos, pero que por ahí no transmiten ese mensaje que necesito.
Entonces, branding es el todo. Claro. Bueno, si alguien nos está escuchando ahora, creo que es interesante porque el branding lo hacen los diseñadores, pero la estrategia también lo podemos hacer copies, ¿no? O sea, las copies entramos ahí en la fase inicial de creación de marca, personalidad de marca, voz y tono. Y entonces es cuando viene un diseñador y después coge toda esa estrategia de marca. También hacemos como investigación de mercado, competencia y demás. Y luego es cuando un diseñador hace la magia y le da forma, ¿no? Porque a veces, yo creo que se confunden a veces los roles si no estás metida un poco en el sector, ¿no? No sabes qué, pero claro, por eso muchos equipos de copy y diseño trabajan juntos. Sí. Y bueno, el otro día también hablaba que es por qué puedes empezar, ¿no? O sea, por qué profesional puedes empezar a invertir, ¿no? Entonces mucha gente empieza por diseño, ¿no? Me parece súper interesante porque, claro, al final es algo muy visual, ¿no? De, uy, voy a contratar a una diseñadora que me diseñe la web. Y luego, claro, con la diseñadora o el diseñador viene, pues no sabe por dónde empezar, ¿no? Pero ¿cómo es tu marca? ¿Cómo, no? ¿Te has encontrado con casos así de que no haya trabajado nada la estructura, Muchísimo. claro, todo el mundo? Muchísimo. Y es súper difícil trabajar cuando vienen así, porque es como que vienen y te dicen, tengo un logo, y el logo tiene un color, y y tú dices, pero ¿y qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿No? Y también es muy importante lo que estás diciendo, porque yo realmente, hasta que no empecé a meterme en branding, no vi todo el trabajo previo que hay para llegar al momento de definir tanto la forma verbal y visual de transmitir una marca. Y ahora hablando con más copywriters, veo qué importante es también el mensaje que decimos. No solamente qué vamos a decir y cómo lo transmitimos visualmente, sino también en palabras, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la estrategia, hay una parte que es tono de voz, que es súper mega pequeñita, y yo siempre le digo a mis clientes que contraten un copywriter después para seguir explorando el mensaje y viendo las formas de que se van a comunicar. Mientras yo voy haciendo la parte visual, que ellos trabajen la parte verbal. Porque al final necesitamos de esos dos pilares tan importantes para que cuando se juntan, el mensaje sea súper potente y llegue a donde queremos que llegue. Exactamente, claro. Yo creo que esa es un poco la magia, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, hablando de las diferencias, está eso. En la estrategia van a ser los pilares del negocio. Y todas las mujeres, hombres también, pero en este caso nos referimos a mujeres, necesitamos trabajar esas bases sólidas del negocio para luego ir escalando, ¿no? Y entonces ahí sí que estrategia, trabajamos la parte de mensaje verbal, y por otro lado yo voy diseñando la parte visual. Entonces, esta diferencia entre solamente identidad visual, que es un elemento, y el branding, que sería el todo, y dentro de la identidad visual, y ahí seguimos metiéndonos, porque todo está particionado. Dentro de la identidad visual tenemos el logotipo, como un elemento, pero hay muchos elementos más. Mucha gente me llega y me dice, quiero un logo, vale. Yo no hago un logo. Entonces les empiezo a explicar, no, pero yo solo quiero el logo y ya tengo la idea y los colores. Vale, pero sí o sí necesito trabajar las bases. Tú ya las has trabajado, perfecto, yo hago la identidad visual, pero necesito que las trabajes. Porque si no te voy a hacer un logo que lo puedes hacer en Canva y te va a salir mucho más económico, muchísimo más económico. Vas a Canva, lo haces gratis, y después cuando tengas realmente trabajar las bases, hagamos la identidad visual. Y entonces, claro, cuando me dicen, no, pero solo quiero el logo, le digo, ok, pero ¿y qué haces solo con un logo? Porque un logo lo pegas en tu por ejemplo, miremos Instagram. Vamos a armar un feed bonito. Tengo un logo. ¿Y qué hago ahora? Ya, nada. No hago nada con un logo. Hago un post diciendo, hola, saqué al mercado este producto o servicio, y todo el resto de los elementos, ¿cómo los trabajamos? Ahí es donde la identidad visual es importante. Es interesante con el logo. Me ha pasado alguna vez de trabajar con equipos y con profesionales, marcas, por ejemplo, estuve trabajando con un grupo de, creo que escritores, ¿no? Y estamos hablando de marca personal, de branding, todo esto, ¿no? Les hice trabajar la estrategia, la personalidad de marca y demás. Y hubo un momento en el que se empezaron a obcecar con el logo. Como todos, o sea, no sé por qué, cogieron y en vez de desarrollar, yo qué sé, pues la personalidad de marca, bla, bla, empezaron como a obcecarse muchísimo con eso.
Y a diseñarlo y a hacerlo y a darle vueltas y pensé, bueno, uno, no sois diseñadores, dos, no entendía cuál es la obsesión que tenemos con el logo, cuando al final una marca le puedes cambiar el logo y las colores. Al final lo más importante a lo mejor son los colores que identifican esa marca, ¿no? Sí. No sé por qué tenemos tanta... Yo creo que pero- hubo una fiebre muy importante con el logo. Ahora creo que estamos empezando a abrir un poco más el panorama a que el logo no lo es todo. El logo sí que es importante porque no deja de ser la cara visible de una marca, ¿no? Todos pensamos en Coca-Cola y pensamos en el logotipo. Pero Coca-Cola tiene muy trabajado el color y sobre todo la personalidad de marca. Sobre todo, no sería Claro, Coca-Cola lo que es hoy si no tuviera la estrategia trabajada. Todos, si cerramos los ojos y pensamos en Coca-Cola, pensamos en un momento feliz, en un niño abriendo una latita, ¿no? Que ahora no se toma Coca-Cola los niños, pero en su momento vendían eso. Y momento en familia, y pensamos en el rojo como color, ¿no? Y es súper simple, es una tipografía que tiene mucho trabajo, ¿no? Pero no deja de ser una tipografía que hoy por hoy yo no la elegiría para un logotipo y un solo color y el blanco y han hecho una barbaridad. ¿Pero por qué? Porque tienen súper trabajadas las bases del negocio y fueron muy coherentes con esa elección. claro, exactamente. Yo creo que eso es importante, la coherencia, ¿no? De poder Sí, elegir no solo, ¿no?, las tipografías, sino los colores también en función de lo que hablábamos, ¿no? De tu personalidad de claro, marca, muy importante. claro. Eh, Hablando de tipografías, claro, por ejemplo, yo aquí sí que veo que a veces hay confrontaciones entre copies y diseñadores, porque, claro, una copy siempre te va a decir que se lea bien, pero, claro, no sé, ¿tú qué opinas? Claro, hay tipografías súper bonitas para títulos y demás, que a mí me encantan, y que yo, por ejemplo, hubiera escogido, pero que al final dije que no por legibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú sobre esto? Sobre todo al hablar de web y también de diseño de redes, ¿no? De cuando tienes que hacer toda la parte de más visual y demás. ¿Tipografía bonita o tipografía legible? Siempre tipografía legible. 100%. Aquí yo no doy el brazo a torcer con esto. Eh, No. Al final es comunicación. Y si la comunicación efectiva es que el mensaje llegue de A a B de forma, ¿no?, perfecta, si yo empiezo a meter elementos gráficos por bonitos o y me meto en esa comunicación y la comunicación al final no es efectiva, si ese mensaje no se lee bien porque yo quise hacer algo visual, pues ahí es un problema del diseñador. Ahí fue una mala elección de diseño, ¿no? Entonces, sí que creo que el logotipo puede tener una tipografía más, por ahí más rocambolesca o que tenga terminaciones así como más lindas, pero no elegiría esa tipografía para un título, por ejemplo. De Ya. hecho, yo normalmente no uso la tipografía que uso para el logotipo como tipografía principal ni secundaria. Entonces, el logotipo lo hago con una tipografía que me lleva a los valores y todo, pero al final trabajo más la morfología, la forma, y después elijo tipografías que sean de fácil lectura y de fácil uso también. Y sobre todo intento que sean, que estén en los soportes que vamos a utilizar. Entonces, si yo compro una tipografía o no la compro, por ejemplo, tengo yo una tipografía y la utilizo, después puede ser que para el cliente sea un problema porque no la tenga en Canva o no la tenga para WordPress. Entonces intento, sobre todo, por ejemplo, como trabajo con gente que es inicial, ¿no?, que está en negocios empezando, a veces no quieren pagar Canva o no pueden comprar la tipografía. Pues entonces lo que intento es buscar tipografías, que Google Fonts tiene muchísimas, que sabemos que van a estar en todas las páginas web sin problema, que las va a tener Canva, y entonces les hago también un favor. Pero siempre me baso en la legibilidad de la letra, sí. Y en cuanto a colores, darnos unas pinceladas un poco de lo que, bueno, de lo que tú te gusta trabajar o más bien en función de personalidades de marca, ¿qué colores piensas si estás empezando que puedes, por ejemplo, a mí, hubo algunos diseñadores que me dijeron, no, a ti te pega algo más profesional, de color beige y negro y tal, y yo, claro,
tuve que luchar para decir, no, mira, mi personalidad de marca, o sea, lo tengo muy claro, es creativa, necesito una paleta de colores grande y demás. Pero claro, si estás empezando es posible que no lo tengas tan claro o no sepas por dónde empezar, ¿eh? ¿Qué recomiendas tú? Bueno, en este punto, los colores tienen todos una psicología atrás, todos los colores nos dicen, nos representan algo, esa psicología es muy natural y en realidad está socialmente establecido que es así, porque un color nos hace sentir algo. No es porque cuando se creó el color, ese color se decidió, sino que nos fue transmitiendo cosas. Entonces, y acá es muy importante lo que me dices, si tu personalidad de marca era una personalidad creativa, ¿por qué vamos a quitarle la creatividad con una paleta de color más neutra, ¿no? Entonces, cuando decido en función de la dirección creativa hacia dónde vamos a ir, en qué estilo visual vamos a trabajar con las marcas, la paleta de color es muy importante que la hagamos siendo muy objetivos en qué quiero transmitir con esos colores, porque cada color transmite diferentes sentimientos y emociones. Entonces, por ejemplo, si el color amarillo es el color de es alegría, y yo quiero decir alegría, pero estoy usando tonos tierra, por ejemplo, pues seguramente no estoy siendo coherente otra vez, y voy a ser muy pesada con esto, con el mensaje que quiero transmitir. Entonces, cuando nosotros trabajamos branding y trabajamos con coherencia y con una estrategia, esa estrategia ya nos va marcando el camino. Tomar decisiones que no sean coherentes sería un error por parte nuestra. Entonces, ¿cómo hago yo? Pues primero, en base a lo que hemos decidido en todos los valores y los pilares de una marca, y vemos la personalidad que le queremos dar a esa marca, y en este caso vamos a también trabajar arquetipos de personalidad, que creo que había escuchado algo de tu parte también, ¿no? Que trabajabas con los de Jung. Armamos el arquetipo de personalidad y decidimos cómo va a ser una marca. Ahí salimos a buscar qué colores nos transmiten. Y como también hicimos un mood board previo con qué queremos, qué estilo queremos buscar, pues en ese estilo en general empieza a aparecer también un poco la paleta de color. Porque si nos sentimos representados con un estilo, al final en ese estilo también se empiezan a visualizar esos valores y esa personalidad, ¿no? Creativa, pues vemos más colores, contrastes, o podemos elegir una paleta toda más igual, pero un color que destaque y va a ser con el que juguemos. Y esas decisiones tienen que ser como bastante coherentes, porque podemos tanto decidir ir por lo que hace todo el mundo, como separarnos y decir, bueno, voy a romper con todo eso. Pero también tiene que ser una decisión estratégica, porque si yo voy a ser rompedora, tiene que ser por algo, ¿no? Si todo el mundo en el mundo del diseño de interiores trabaja colores más tenues, como hay azules, desaturados, y yo voy a usar un verde flúor, ok, ¿por qué? Porque quiero hacer una marca que llame la atención, perfecto. Pero trabajemos en función a eso, ¿no? Claro, es arriesgado, ¿no? A veces ha pasado también, bueno, en agencias esto sobre todo pasa de que el cliente quiere arriesgar y luego cuando ven realmente lo que tienen delante, o pues es un verde flúor o pues no quiero. Claro, sí pasa. Yo y esto porque hice un curso muy importante que me enseñó esta fase me parece que es como el momento crucial en que nos encontramos que cliente y diseñador estamos de acuerdo y vamos para adelante, es la parte de estilo visual. Armar un documento en el que te diga, esta es la dirección que quiero llevar la marca, por todo lo que me has dado en el briefing, por todo lo que hemos trabajado en la estrategia, le voy a dar esta dirección, porque y todo siempre súper explicado. Porque claro, si yo tomo decisiones que en mi cabeza se ven muy guays, pero no se las explico al cliente, los clientes no son ni diseñadores ni creativos muchas veces, entonces no pueden verlo, tienen que verlo, tocarlo, sentirlo. Entonces, si yo te presento la estrategia y te digo, voy a ir por este lado y aparece un verde y no lo ves, te vas a dar cuenta en ese momento. No vamos a llegar a la parte en que esta es tu identidad visual y no encaja, no cuadra con mi personalidad. Porque claro, si yo llego a hacer una identidad visual en el que el cliente no se siente reflejado, es porque trabajé mal la parte anterior. Exactamente. Sí.
Bueno, que a veces ellos quieren, no, quiero ser como tal marca, que eso también me pasa a mí, ¿eh? Bueno, sí. Quiero sonar como tal persona, como tal marca. Quiero tal, y luego no, claro, Es no. muy difícil porque lo podemos hacer un tiempo, podemos intentar ser una marca, que yo siempre voy a tratar de bajar esas ideas, ¿no? Porque al final lo importante es encontrar nuestra voz, nuestra personalidad o la de nuestra marca, pero aunque hay clientes que no lo podemos sacar de ahí, pero en un momento es imposible de mantener porque no son ellos, porque al final están intentando copiar algo que después ese otro algo va mutando también, porque las marcas mutan, todo el tiempo vamos cambiando, nosotros también. Y entonces nos empezamos a diferenciar y en un momento puede ser que encuentre su voz. Intentando imitar, termina encontrando su voz y su valor diferencial. Sí, exactamente. Bueno, ahora para terminar, si quieres, explícanos qué servicios tienes y dónde podemos encontrarte. Bueno, mi página web es www, lo tengo que decir bien, porque en Argentina se dice diferente, linastudi.com y Lina Estudi, en catalán, Estudi, sin la, o sea, empezando con la E, y mi Instagram es Lina Estudi, todo junto. Esos son mis 2 canales donde me pueden encontrar. Y mis servicios que ofrezco, ahora mismo trabajo sobre todo identidad visual, branding siempre de base, identidad visual también. Dentro de poco estoy en proceso de creación de un ebook, de un libro, que ayude a marcas que están en esta fase inicial a trabajar su estrategia en casa para que las mujeres que tengan una idea de negocio, pero todavía no se animan a contratar un diseñador gráfico, pues puedan empezar a hacer toda la parte estratégica. Y doy algunas pinceladas de también si necesitan salir a hacer su identidad visual, como para arrancar. Siempre teniendo en cuenta que si algún día quieren trabajar más profesional, pues pueden contratar a alguien, algún diseñador, puede ser a mí o cualquier otro, para hacer la parte de identidad visual. Pero bueno, entonces en este momento tengo el ebook que está en proceso, branding completo, en el cual puede ser para producto o servicio, y identidad visual. También en mi página web tengo algunos productos digitales, que bueno, cada vez voy sacando algunos más, pero sobre todo trabajo eso. Hago creación de contenido y páginas web cuando ya hemos trabajado previamente el branding, solamente con mis clientes de branding. Claro. ¿Vale? Un poco por lo que habías dicho antes. ¿Qué pasa cuando un cliente te llega sin nada? Es muy difícil trabajar así. Bien trabajar, claro, sí. Yo, por ejemplo, tengo un test que me costó bastante hacerlo, ¿eh? Que, bueno, lo creé como lead magnet, pero también como una manera de ayudar a la gente que te dice qué personalidad de marca tienes, ¿no? Lo hice, sí. Un rollo super pop. Sí, lo hice. Me parece súper interesante porque cuando no tienes ni idea es una buena manera de empezar a crear la estrategia, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, así que yo todavía no tengo lead magnet porque la idea es hacer primero el ebook y en base al ebook, bueno, hacer una parte gratuita, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tener como diferentes formas de que la gente también vaya pudiendo hacer las cosas. Bueno, tu ebook puede ser tu lead magnet, ¿no? También. Sí, también, una parte. El lead magnet nos puede dar para otro podcast. Pero bueno, sí. Bueno, muchas gracias, me ha encantado tenerte, hablar sobre, bueno, lo que más nos gusta, branding, copy, estrategia, visual, muy interesante. Así que, nada, nos vemos. Gracias a ti, Ruth. Gracias por la invitación y por dejarme un espacio aquí en tu podcast para hablar un poquito de esto que nos gusta tanto. Claro que sí. Muchas gracias. A ti. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, me encantaría que dejaras una reseña en el mismo lugar donde hayas escuchado este podcast. Es la mejor manera que tengo de poder seguir con este proyecto. Gracias por dejar que las palabras fluyan sin filtros. Si además quieres seguirme por redes sociales, podrás hacerlo tanto en Instagram como en LinkedIn. Búscame como Ruth de la Rosa Copywriter. Estaré atenta a tus comentarios. Nos vemos en 15 días.